dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Es un honor para mí nuevamente estar con ustedes celebrando de este culto hacia nuestro Dios, teniendo este hermoso privilegio de que aunque esté lloviendo, estamos acá reunidos para brindarle toda honra y toda gloria a quien se lo merece. También contentos porque nos visitan desde Santiago, nuestro hermano Juan Carlos Rabí, nuestra hermana Ruth. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por visitarnos. Espero que vengan más seguido también. Están nuestras puertas abiertas para ustedes. Así que si se quieren mudar por acá, bienvenidos. Seguimos en nuestra serie de predicaciones acerca de los profetas menores. Ya estamos llegando casi a nuestro final. Estamos en el penúltimo profeta menor. Y recordamos que son menores no porque tengan menos importancia, no porque no haya que leerlos tantos, sino simplemente se llama profetas menores porque son más breves, tienen menos capítulos que los otros profetas, ¿ya? Solo por eso, ¿ya? Pero son dignos de nuestra lectura, de nuestra pasión. Los profetas menores siempre se nos pierden cuando los tratamos de buscar. Así que por eso al equipo pastoral le pareció bien poder comenzar este año con esta serie de sermones. ¿Ya? Vamos entonces a hablar acerca del profeta Zacarías. ¿Ya? Y como gran título, ahí en unas letras medias tenebrosas, volviéndose a Dios. Es el mensaje que nosotros encontramos una y otra vez dentro de los profetas. Y para esto los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el primer capítulo de Zacarías. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Zacarías 1, versículos 1 al 6. ¿Lo encontró? ¿Sí? Dice así entonces. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Le voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Felipe que por favor pueda orar por el sermón y por el predicador. Dios bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, porque hoy nos permite nuevamente poder reunirnos como pueblo tuyo, con la única intención y fin de poder alabar y exaltar tu nombre. Señor, te queremos pedir que tú le des las palabras necesarias, que tú, Señor amado, puedas dirigir al predicador que está delante exponiendo hoy día parte, Señor amado, de nuestro canon bíblico de palabra inspirada por el mismo Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú el que lo dirija y el que habla también, y disponga nuestros corazones para recibir lo que usted hoy nos quiera decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Propósito del sermón de hoy
es obedecer. Es simple, obedecer el llamado que Dios nos hace. ¿Ya? Parece simple. Y el tema, ya lo dijimos, volviéndose a Dios, y observaremos 3 puntos de cómo debemos entonces volver nuestra mirada o mirar a Dios. 3 puntos. Primer punto, entendiendo qué es el pecado. Segundo punto, entendiendo qué es el arrepentimiento. Y tercer punto, entendiendo el poder de su palabra. ¿Ya? Nuestro primer punto, entonces, entendiendo el pecado, y dice así. Vamos a volver a recordar, ya que son cortitos los versículos. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y esto es lo importante, o el énfasis, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Lo primero entonces que nosotros encontramos acá es que el profeta de Dios está diciendo que este Señor Todopoderoso está enojado en contra de su pueblo por sus constantes pecados. Y eso en realidad es el tema que vemos nosotros en todos los profetas. Todos los profetas encontramos que una y otra vez Dios les dice a su pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, dejen sus pecados, dejen de pecar y sus iniquidades. Y el pueblo una y otra vez se levanta para desafiar a este Señor Todopoderoso. Y de alguna forma, queridos hermanos, todos los presentes tenemos o estamos familiarizados con los términos pecado, pecados, pecadores. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué queremos decir? ¿Qué entienden ustedes cuando usamos estos conceptos como pecado, pecados, transgresiones? Y quiero que podamos observar algunas de las palabras más usadas en la Biblia para referirse al pecado, para ver si vamos entendiendo la importancia y lo grave que es todo esto. El primer término, o el término más común para hablar acerca del pecado, implica la idea de fallar, de no alcanzar la meta, o lo que siempre se dice, errar al blanco. ¿Ya? Imagínense ustedes que tuviesen un blanco acá y tuvieran que lanzar los dardos, no sé si lo han hecho, si han jugado a eso, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha podido lanzarlo al medio. Esa es la idea de pecar, ¿ya? Al medio está el Señor, su ley, su voluntad, y nosotros apuntamos para cualquier lado, menos para el centro. El segundo término, más común, suele traducirse como iniquidad. Y esto hace referencia a una distorsión del carácter santo de Dios. Los mandamientos del Señor, el decálogo, no es solo reglas a seguir. Los mandamientos demuestran ese carácter santo de nuestro Señor. Iniquidad hace referencia a que nosotros distorsionamos su santidad. El tercer término para pecado suele traducirse como transgresión. Es decir, el pecado es un comportamiento criminal ante la ley de nuestro Señor. El Señor establece ciertas normas, Él tiene un carácter santo, y cuando nosotros pecamos, es como si estuviésemos transgrediendo una ley santa. ¿Ya? La Biblia también habla del pecado como injusticia, como impiedad, como una deuda que debe ser pagada, ¿cierto? Y que fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Es tan malo el pecado, mis hermanos, que se nos dice que nos convertimos en excluidos de la presencia de Dios. Fíjate lo grave, lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tan grave es entonces el pecado, mis hermanos, que se forma un abismo entre los hombres y el Señor. Un abismo que es imposible cruzar por medios propios.
Tan grave es el pecado que se nos dice que Dios esconde su rostro, esconde su oído para no escuchar a los pecadores. El pecado es tan grave, mis hermanos, que también se refleja en las Escrituras como una locura, como estar muertos, como estar desnudos. Así de grave e importante es que nosotros sepamos qué es el pecado. El pecado, entonces, en un pequeño resumen, es el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma para sus criaturas racionales. ¿Ya? El pecado, mis hermanos, entonces, es el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma para sus criaturas racionales. En resumen, el pecado es elevar el yo al lugar que solo Dios le corresponde. Recordemos la primera tentación mencionada en las Escrituras, Génesis. ¿Seréis como quién? Como Dios. Y ya que estamos mencionando Génesis, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es o qué se conoce como el pecado original? Muchos dirían que es la desobediencia, que es que Adán y Eva hayan comido del fruto prohibido, ¿cierto? La desobediencia. Pero ese es un concepto más católico que reformado. Los reformados, los cristianos, ¿cierto? Cristianos reformados, creemos que el pecado original en realidad se refiere al resultado del primer pecado, es decir, la corrupción total de la raza humana. Más que un hecho en sí, porque antes de desobedecer al Señor y comer del fruto, ellos ya habían pecado en sus corazones. Entonces, el pecado original para nosotros, como reformados, es el resultado, la consecuencia de ese hecho de pecar en contra del Señor. Ese era solo un paréntesis. Nos quedamos entonces con nuestra definición. El pecado es no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma para sus criaturas racionales. Y aquí quisiera compartir con ustedes tres aspectos. En primer lugar, primer aspecto, el pecado es no hacer lo que Dios dice. Es lo que nosotros conocemos como el pecado de omisión. Dios nos manda amar a nuestro prójimo, por ejemplo, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser como a nosotros mismos. Cuando nosotros no lo hacemos, estamos pecando en no cumplir con lo que Dios nos ha dicho. Nos convertimos en lo que dijimos en algún momento en el cristiano maniquí. ¿Ya? Dios nos dice también que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y no lo hacemos. Entonces nos convertimos, y aquí le tengo otra nueva, nos convertimos en cristianos modo avión. Ponga usted su celular en modo avión. Puede seguir usándolo, seguramente puede ver las fotos, revisar las cosas que tiene, pero no va a cumplir con el propósito por el cual fue creado, el propósito más básico, llamar y recibir llamadas. El cristiano, nosotros fuimos creados para adorar a nuestro Señor, pero a veces estamos en modo avión. Así que desactívese, hermano. En segundo lugar, el pecado es hacer lo que Dios no dice. Fíjese, el primero es no hacer lo que Dios dice. El segundo es hacer lo que Dios no dice. Es caminar por donde no se nos permite caminar. Es cruzar el semáforo en rojo, sabiendo de que por ningún motivo podemos cruzar el semáforo en rojo. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Usa? ¿Sí? ¿No? Se lo explico. Fue el hombre que murió por tratar de sujetar el arca. ¿Sí? ¿Ahora se acuerdan? Ya. Pero él tuvo una buena intención. ¿Ya? Se dice que se recuperó el arca. David por fin pudo recuperar el arca y lo quería llevar a Jerusalén.
En eso se nos relata que los bueyes tropiezan y al parecer el arca se iba a caer. Entonces él, viendo toda esta escena, lo sujeta. Y en ese momento se nos dice que la ira del Señor se enciende y lo hiere y cae muerto. ¿Por qué? Nos preguntaremos nosotros. ¿Por qué si él tenía una buena intención? Si el arca se iba a caer, él la sujetó. Porque anteriormente Dios había dicho que solo ciertas personas, los hijos de Coat, podían llevar el arca en sus hombros. Otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los hijos de Aarón? Sacerdotes. Pescan fuego y van delante del altar y Dios los consume con un fuego celestial. ¿Por qué? Y se nos dice lo siguiente, porque ellos le dieron al Señor fuego extraño. ¿Y a qué se refiere fuego extraño? Era un fuego o era un momento que ellos estaban haciendo que Dios no le había dicho que hicieran. ¿Han escuchado otro término que es el principio regulador del culto? Nosotros hoy aquí hacemos lo que entendemos que está en su palabra. No hacemos nada más que eso. Entendemos que la Biblia es nuestra norma para adorar al Señor tanto individualmente como públicamente. Por eso no tenemos, no sé, una pista de patinaje, o por eso no tenemos danzores, porque entendemos que Él ha dicho cómo quiere ser adorado. Hermanos, así de grave es que nosotros hagamos cosas que Él no ha dicho que nosotros hagamos. El tercer lugar, el pecado es voluntario a la naturaleza caída. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal, cuando elegimos desobedecer la ley del Señor. En todo momento, mis hermanos, tenemos la oportunidad de decir sí o no al pecado. Pero voluntariamente, por nuestra naturaleza, decimos siempre que sí al pecado, por esa naturaleza caída y corrupta. Por eso este libro comienza diciendo que Dios está enojado. Les está diciendo que está enojado con ellos como su pueblo por sus constantes pecados. Pero ¿por qué ahora Dios les está reclamando de esta manera? ¿Será que el pueblo estaba cometiendo pecados más o menos graves que sus antepasados? Podemos preguntarnos entonces nosotros, ¿existen pecados mortales y pecados veniales o menos importantes? ¿Qué dirían ustedes? La teología católica hace una diferencia entre los pecados mortales y los pecados veniales, que son los menos importantes. ¿Ya? Ellos dicen que los pecados mortales son los que matan la gracia en el alma del ser humano. O sea, que te quitan la salvación. Y solo puedes recuperarla a través del sacramento que ellos tienen, que se llama penitencia, en donde deben orar, ayunar y buscar del Señor de cierta forma. En cambio, dicen que un pecado venial es un pecado menos importante, de menos gravedad, que no destruye la gracia que Dios les ha dado. ¿Qué decimos nosotros, cristianos reformados? Decimos que todo pecado, sea cual sea, desde el más pequeño para nosotros hasta el más grande, todo pecado contra Dios es un pecado mortal, en el sentido de que es merecedor de la muerte, de la separación de nuestro Dios, de la ira eterna. Pero también decimos lo siguiente, que ningún pecado es mortal en el sentido de destruir nuestra justificación por la fe. Esto se llama, mis hermanos, seguridad de salvación. Y podemos tener una tremenda alegría porque sabemos que todos nuestros pecados han sido y serán perdonados. Para concluir el primer punto, 7 cosas que debemos saber. Lo puse así para que no se quede dormido y lea la pantalla. Tenemos una culpa heredada.
¿cierto? Adán y Eva son nuestros padres federales, son los que nos representaban, así como el presidente nos representa como Chile, y si él dice vamos a la guerra, Chile va a la guerra. De esta forma, la culpa fue heredada a cada uno de nosotros. Debido a esto también tenemos una corrupción heredada. Uno puede decir qué injusticia, pero hermanos, así es la cosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán y de Eva como nuestros padres. Tercero, uno de los 5 puntos del calvinismo, depravación total, en donde entendemos que todo lo que pensamos, anhelamos, deseamos, queremos, todo está corrompido por el pecado. Tenemos entonces una incapacidad total. No hay nada que podamos hacer para hacer el bien y para buscar al Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos somos pecadores ante Dios, ¿cierto? No hay justo ni aun uno, todos se han corrompido, todos tienen una corrupción heredada, por lo tanto nacen muertos espiritualmente. Un solo pecado nos hace legalmente culpable ante Dios y ya nacemos en pecado. Por lo tanto, desde que nacemos, somos merecedores de la ira eterna de Dios a causa de nuestro pecado primero y toda nuestra vida en pecado. Por todo esto, mis hermanos, somos llamados hoy, y este pueblo era llamado al arrepentimiento. Somos llamados también a proclamar a otros el arrepentimiento. Por tanto, quiero invitarlos a observar nuestro segundo punto. Entendiendo el arrepentimiento. Dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Está clarito, ¿cierto? Después de que Zacarías mencionó que Dios estaba enojado, muestra nuevamente, como así lo ha hecho durante toda la Escritura, el carácter amoroso de Dios, ese carácter perdonador. Dios, como un Dios relacional, busca una vez, otra vez, a su pueblo. Constantemente está pidiéndole que se arrepientan para tener una relación buena, bonita. Y a nosotros también nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, ha sido el tema central en la predicación cristiana. Un tema que jamás debe dejar de predicarse. Jamás debe pasarse por alto. Pero aquí debemos preguntar, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que se traduce o lo interpretan como este cambio de mente. Por tanto, podemos definir el arrepentimiento de la siguiente forma: un cambio en la manera de pensar provocado por un verdadero dolor por sus pecados que le hace al ser humano reconocer su estado de miseria y necesidad de salvación, y que lo impulsa al mismo tiempo a abandonar toda su inmundicia y correr a Cristo para seguir una nueva vida. Yo sé que va a costar memorizarse eso, ¿ya? Así que en otras palabras, mis hermanos, el arrepentimiento es alejarse del pecado y acercarse más y más a nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un tema que ha sido predicado en la Iglesia del Señor desde sus inicios. Tanta es la importancia de este concepto de arrepentimiento que Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo anunciaron el mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo resucitado les dijo a los viajeros que iban camino a Emaús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Cuando Pedro predicó el primer mensaje a la iglesia en el día de Pentecostés, habló acerca del arrepentimiento, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. En su segundo discurso, en el pórtico de Salomón, volvió a afirmar el mismo mensaje. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo, puesto en pie en el Areópago, en Atenas, dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos los seres humanos, en todo lugar, que se arrepientan. Por tanto, nosotros hoy, querida iglesia, también debemos continuar predicando este glorioso mensaje. Nosotros hoy debemos salir a predicar y decirle a los demás que se arrepientan, que aún hay tiempo. Nosotros, querida iglesia, también debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento va más allá de un simple remordimiento de conciencia. Un remordimiento que puede ser pasajero, como cuando cometemos un error y rápidamente ya nos sentimos bien. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, de vida, una verdadera conversión. No nos olvidemos, mis hermanos, que la salvación no viene porque nuestros padres sean cristianos, o porque somos miembros de una iglesia, o por la tradición del hogar de nuestros padres, sino por una correcta y una verdadera conversión. Y para experimentar una verdadera conversión es necesario experimentar un verdadero arrepentimiento. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que aquí está Jesús, la cruz, y en esta otra muralla está el pecado. Convertirse, ¿cierto? Naturalmente nosotros vamos caminando hacia el pecado, gustosamente, alegremente, y vamos fascinándonos con el pecado. Convertirse es justamente dar vuelta al pecado y caminar hacia el Señor, caminar hacia la cruz y disfrutar de todo esto. Y fíjense lo que pasa. No estamos, ¿qué cosa? Acercando al Señor, acercando a Cristo, pero allá está el pecado. Eso quiere decir que aparte de acercarnos al Señor, nos alejamos del pecado cada día más. Un verdadero arrepentimiento entonces conlleva un cambio en la forma de pensar, un cambio en la manera de sentir y un cambio de actitud. Primer punto, un cambio en la manera de pensar. ¿Se acuerdan ustedes de Filipenses 4:8, un texto muy conocido, donde Pablo nos dice lo siguiente a la iglesia? Piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que debe ser recordado. Piensa en esto. ¿Y por qué decimos que un verdadero arrepentimiento entonces conlleva un cambio en la manera de pensar? Porque sin el Señor nuestros pensamientos eran de disfrutar el pecado. Era de pensar en lo que es malo. Era pensar en lo que es incorrecto. Era pensar simplemente en una satisfacción personal. Era buscar el beneficio propio. Por eso un arrepentimiento verdadero es un cambio en la manera de pensar. Ahora pensaremos en el Señor. Ahora pensaremos en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de ser alabado, en todo lo que es digno de incluso entregar nuestra vida. Segundo, un cambio en la manera de sentir. ¿Qué sentimos sin el Señor? Decepción, odio, tristeza, un vacío. ¿Qué sentimos con el Señor? Y el Salmo 42:5 es muy bonito, porque es un cristiano que está teniendo problemas, que está angustiado. Y él mismo reta a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se predica a sí mismo y termina concluyendo:
espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, un verdadero creyente experimenta un cambio en la manera de sentir. Entiende que aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque venga cualquier cosa mala, el Señor reina y merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Tercero, un cambio de actitud. ¿Cómo se comporta el no creyente? Con arrogancia, sin temor del Señor, satisfaciendo sus necesidades propias, pecando una y otra vez. ¿Qué se nos dice del creyente? Que debe haber un cambio de actitud. Y Gálatas 5, del 22 al 24, nos habla de el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Así se comporta el creyente, con amor pese a que le hagan mal, con paciencia, esperando en el Señor, con templanza, con mansedumbre. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento conlleva estos 3 cambios en nuestra vida. El problema con aquellos que no se arrepienten de sus pecados es que son incapaces de dejarlos y de convertirse al Señor. Por tanto, no se salvan. Por eso quiero que veamos algunos casos en que, aunque ellos reconocieron sus pecados, no se arrepintieron de un corazón sincero. Y por lo tanto, no alcanzaron una misericordia de parte de nuestro Dios. Tenemos, en primer punto, el caso del faraón. Faraón confesó su pecado, pero sin arrepentimiento. Génesis 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, mire, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Nosotros vemos a lo largo de la historia que en realidad no se arrepintió, que no hubo realmente una conversión. Balaam, número 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. He pecado. Y sabemos que siguió en su pecado y murió sin el Señor. Primera de Samuel, hablando de Saúl, 15:24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Finalmente tenemos a Judas, quien reconoció su pecado pero no se arrepintió. Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. En todos estos casos nosotros vemos un supuesto arrepentimiento, pero no vemos conversión. Por lo tanto, no es un arrepentimiento genuino. Todos estos hombres jamás se arrepintieron de sus pecados, porque aunque los reconocieron pasajeramente, jamás se volvieron a Dios para buscar su perdón, sino que perseveraron en su maldad hasta que se encontraron con la muerte física y eterna. El profeta les estaba recordando al pueblo de Dios el poder, mis hermanos, del Señor, el poder de la palabra de Dios, porque lo que Él dice se cumple, porque no es hombre como nosotros para mentir. Por tanto, nuestro tercer punto es entendiendo el poder de su palabra. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así
ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros, porque lo que Él dice se cumple. Si hay algo claro en estos versículos es que Dios cumple, mis hermanos, sus promesas. Él cumple lo que les dijo al pueblo del Señor, Él cumplirá lo que nos dice a nosotros. Los hombres no escuchan lo que Dios dice. Por eso Dios en el Antiguo Testamento usaba a los profetas para llamar al arrepentimiento. Pero hoy, en nuestra dispensación, nosotros tenemos este gran trabajo de llamar a los demás a que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Pero mis hermanos, predicamos porque es nuestra responsabilidad. Predicamos porque Dios nos ha encomendado este trabajo encarecidamente. Como iglesia de Dios no estamos llamados a predicar o a aplicar lo que han dicho los hombres durante la historia, sino lo que Dios ha dicho por medio de su infalible palabra. Ese es nuestro convencimiento. Cuando decimos y nos declaramos creyente de la sola Escritura. Es creer que Dios hará como Él lo ha dicho. Es creer que Dios cumplirá con lo que dice su palabra. Este pueblo debía tener plena seguridad en las palabras de su Dios. Dios les había dicho a los padres del pueblo presente en el contexto de Zacarías que se arrepintieran. Hoy nos está diciendo lo mismo a nosotros. Y mira qué potente todo esto. Les pregunta lo siguiente en el versículo 5. ¿Vuestros padres dónde están? Y no sé si ustedes saben dónde estaban los padres del pueblo a lo cual Dios le estaba hablando. Muertos. Murieron en el cautiverio. Por no obedecer al Señor. Por no creer en las palabras de Dios. Por no creer que Dios cumpliría con lo que Él les había dicho. Por eso debemos entender el poder de su palabra. Nosotros hoy, querida iglesia, debemos tener plena seguridad de lo que Dios ha dicho en su palabra. Él nos ha prometido estar con nosotros. Nos ha prometido pelear la buena batalla por nosotros. Nos ha prometido y nos ha dicho que la iglesia no será vencida por nada. Nos ha dicho que nada nos podrá arrebatar de su mano. Por lo tanto, tenemos motivos suficientes para tener alegría, para tener gozo, para estar alegres en medio de las dificultades y tristezas. Pero también Dios ha dicho en su palabra que aquel que no cree en Jesús como Señor y Salvador se enfrentará a la ira de Dios eternamente. Ya que su palabra es verdad, cada uno de nosotros ha sido comisionado a predicar con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque hablamos de parte de Dios. Y si Dios lo ha dicho, tengamos plena seguridad que se cumplirá lo que Él ha dicho. Por eso el mensaje que predicamos no es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Esto es lo que el profeta le está diciendo al pueblo. Les dice, sus padres fueron amonestados, fueron advertidos, fueron llamados al arrepentimiento, pero no hicieron caso. Y por eso hoy no están con ustedes. Y a ustedes, si no se arrepienten, si no vuelven a mí, les pasará lo mismo. Si no se arrepienten de sus pecados. Se dice que Martín Lutero, cada vez que se ponía a predicar, a menudo sentía que le temblaban las rodillas.
por el peso de estar hablando por el Todopoderoso, por el Rey de Reyes. A mí también me tiemblan las rodillas, mis hermanos, pero por el sobrepeso. No, porque he entendido hasta aquí que ser un portavoz del Señor es algo tremendo, importante. Mis hermanos, ay de nosotros si nos atreviéramos a hablar de la palabra de Dios, del Señor, del Todopoderoso, del Creador, del Rey de Reyes, con algo menos que todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Ay de nosotros si pensamos que el privilegio de estar en un púlpito o las oportunidades que tenemos de predicar el Evangelio es una oportunidad para lucirnos nosotros, para brillar nosotros por la elocuencia o por el conocimiento o por el carisma. Ay de nosotros, mis hermanos, si no entendemos quién es Dios y el poder de lo que ha dicho este gran Dios en su santa palabra. Ningún trabajo es tan importante u honorable como la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que todos sus trabajos son importantes, son necesarios. Incluso algunos pueden salvar vidas, pero ningún trabajo puede salvar el alma, sino solo el poder de su palabra, sino solo las Escrituras, porque te llevan a la fe, te llevan al Señor. Amados hermanos, debido a que hablamos por Dios, debemos esforzarnos por predicar con una absoluta fidelidad. Debemos llamar a los otros al arrepentimiento de sus pecados a través del mensaje que nosotros encontramos en las Escrituras, no en lo que nosotros pensamos que Dios quiere de nosotros. Y para poder predicar con fidelidad, con tenacidad, debemos conocer la Biblia con exactitud. No estoy pidiendo teólogos, doctores en teología. Estoy pidiendo miembros comprometidos con la palabra de Dios. Miembros comprometidos con el entendimiento de que solo Dios merece toda honra y toda gloria. Solo así, queridos hermanos, le tomaremos la real importancia a nuestro llamado como embajadores de Dios, como portavoces del Todopoderoso. Nuestro trabajo, mi trabajo hoy, no es traer mis propios pensamientos o ideas nuevas y originales para convencerlos de alguna manera. No me corresponde a mí tampoco corregir o adaptar el Evangelio. ¿Acaso podemos mejorar lo que Dios ha revelado? ¿Acaso el perfecto, santo, sublime, todopoderoso Dios puede ser corregido por criaturas falibles como nosotros? ¿Acaso la revelación infalible de su palabra puede ser adaptada a nuestros caprichos y antojos? No. Que Dios nos perdone si hemos alterado su palabra. Que Dios nos perdone cada vez que decimos es que no puedo creer que sea así. Porque queremos poner nuestros sentimientos y nuestros conocimientos a lo que dice la revelación del Señor. La palabra de Dios es nuestra garantía, mis hermanos, porque entendemos que ella se cumplirá. Lo he dicho, creo que en reiteradas ocasiones. El libro de Apocalipsis es un libro difícil, complejo, que tiene muchas teorías. Pero hay un mensaje claro. Dios, nuestro Señor Jesucristo, venció. Y su iglesia vence con Él. Tenemos plena garantía, mis hermanos, de que un día estaremos con Él. Si le hemos confesado como Señor y Salvador, si nos hemos arrepentido realmente. Hoy tenemos un llamado a volvernos al Señor. Hoy tenemos un llamado
a salir a anunciar el perdón de los pecados. The Chosen, sí, para que la vean. Tenemos un llamado, mis hermanos, a salir para anunciar el perdón de los pecados y decir que aún hay tiempo para la reconciliación. ¿Está convencido de lo que dice la palabra, que lo que dice la palabra es verdad? Entonces sale, hermano. Cree realmente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pues Dios aún tiene misericordia. Oremos. Amado Señor, ante ti estamos con un corazón desafiado por tu palabra.